Esto es Curso de Inicio para Bachillerato 2020, presentado por CECITEP. Soy Enrique Alonso y les doy la bienvenida a la sesión número 2 de Química a cargo de la maestra Silvia Espinosa. Comenzamos. Gracias, licenciado Enrique. Vamos a dar inicio con esta nueva sesión de Química 1. Vamos a hablar sobre el átomo, estructura y características. Nosotros sabemos o hemos escuchado que antiguamente se decía que todo lo que estaba formado a nuestro alrededor estaba formado por 5 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Entonces, esa teoría perduró algunos años hasta que hubo algunas personas que no quedaron conformes y decía, lo que forma a nuestro alrededor debe de ser algo más. Y fue la cultura griega con Leucipo y Demócrito quienes dijeron que todo lo que estaba formado a nuestro alrededor debía de ser átomo, que significa sin división y sin corte. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el átomo era como una bola de acero, dura, compacta, que no se podía dividir. Esa teoría estuvo vigente algunos años, 30, 50 años. Posteriormente vino Aristóteles y creó una teoría contraria a ella. Para él, el átomo era divisible. Se podía, decía, dentro de ese átomo hay unas partículas más pequeñas y más pequeñas hasta el infinito. Después, 30, 40 años después, aparece Dalton, un personaje tan importante en nuestros días porque resulta que los postulados que él creó con la tecnología que tenemos actualmente no han cambiado. ¿Por qué? Creó 3 postulados que dice: toda la materia está formada por átomos. Segundo, los átomos de un mismo elemento son iguales, pero diferente a otro. Y el tercero dice, el átomo es indestructible por enérgica que sea la reacción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros conocemos actualmente la ley que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y actualmente sabemos que la materia está formada por átomos, por lo tanto, el átomo no se destruye. Entonces, sus 3 postulados siguen vigentes hoy en día. Tiempo después se vino un nuevo descubrimiento que abrió un nuevo campo de estudio. Descubrieron la radioactividad, que estaba formado por 3 rayos, alfa, beta y gamma. En este caso, gracias al descubrimiento de los esposos Curiel y Henry Becquerel. Al surgir este nuevo descubrimiento, se abre un nuevo campo de estudio. Y entonces se encuentra Thomson, que fue el que proporcionó y descubrió que había algunas partículas. Hay que recordar que todos los científicos retoman el trabajo del científico anterior y lo concluyen o siguen con él. En este caso, Thomson descubre que existen ciertas partículas. En este caso, él descubre la carga-masa del electrón. Posteriormente viene Ernesto Rutherford y obviamente retoma el trabajo de Thomson y él concluye, ¿sí?, que en este caso el átomo tiene un núcleo, un centro, donde se van a encontrar la mayor parte de las partículas o la masa. Posteriormente rematamos con Niels Bohr, que en este caso él retoma los trabajos de los anteriores y concluye. Hace un modelo que fue llamado modelo del sistema solar,
donde ya le da lugar a todas las partículas y dice, el átomo tiene un núcleo. En ese núcleo se encuentran protones y neutrones. Y existen órbitas de energía donde se van a encontrar girando los electrones. Además de que hace postulados en donde dice, un electrón puede brincar de un nivel a otro, siempre y cuando desprenda o absorba energía. Y también dice que mientras el electrón gire, en este caso vamos a ver que un electrón puede girar alrededor de esta órbita, no va a necesitar energía mientras permanezca ahí, pero sí puede brincar de un nivel a otro, ¿sí? Y ahí es donde concluye la teoría atómica. Todavía no tenía largo, ancho o espesor, era una figura plana. Después concluimos con la teoría cuántica. Ya está el átomo, ya sabemos qué partículas tiene, pero ahora vamos a saber cómo se comportan esas partículas. Y se dan cuenta de que obviamente no solo eran órbitas circulares, sino también elípticas, ¿sí? Y actualmente vamos a ver que el modelo actual se le llama cuántico ondulatorio. ¿De quién es actualmente el modelo? De Dirac, donde sí ya existe largo, ancho, espesor, órbitas circulares, órbitas elípticas, ¿sí? Ahora, regresando a la teoría atómica, nos dice que consiste o se trata del átomo que contiene partículas subatómicas. ¿Cuáles? Protón, electrón y neutrón. Y todo ello me lleva a encontrar la masa atómica. ¿Para qué me sirve? Porque con ello determinamos los diferentes elementos que se encuentran ubicados correctamente en la tabla periódica. También la teoría atómica se describe a través de modelos atómicos, recordando que el átomo no lo podemos ver, solamente se hacen modelos para poder describir cómo creemos que es su comportamiento. ¿Cuáles modelos fueron los más importantes o relevantes? En este caso, los modelos de Dalton, Rutherford, Thomson, Bohr, y de ahí nos vamos con la teoría cuántica. En este caso, la teoría cuántica, como ya les mencioné, se trata de ver qué comportamiento tienen esas partículas. Ya están descubiertas, pero ahora, ¿cómo se comportan? En base a eso, se trabaja con 4 números cuánticos. El número cuántico N, L, M y S. N llamado principal. ¿Qué me indica? Me indica los niveles de energía que tiene un elemento. L es la forma del orbital, porque resulta que tenemos 4 formas: S, P, D y F. Y M me indica las orientaciones que va a tener ese orbital. En este caso, X, Y o Z en el espacio, ¿sí? Y S se llama spin y me indica qué giro tiene el electrón, porque antiguamente se decía que únicamente giraba estático. Ahora sabemos que es como si tuviera su propio eje y va girando alrededor del orbital. En este caso,
Con estos números cuánticos, también llamados parámetros cuánticos, no necesito hacer un dibujo, porque con esos números yo puedo determinar de qué elemento estoy hablando. Ahora, en cuanto a la teoría cuántica, existe Louis de Broglie, que dice que todos los electrones deben de tener el comportamiento de onda. Werner Heisenberg, que nos habla del principio de incertidumbre, que dice que no puedo conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón. ¿Por qué? Porque resulta que el electrón va dando vueltas a mucha velocidad. Si lo paro, entonces voy a conocer su posición, pero no podré saber al mismo tiempo su velocidad. Caso contrario, si lo dejo, conozco la velocidad, pero no puedo conocer su posición. Esos son algunos postulados de la teoría cuántica. Ahora, en base a todo este trabajo, se llegan a las características del átomo. ¿Qué características? El átomo va a tener un número atómico representado con la letra Z, que dice que es el número de protones que hay en el átomo. A la vez es el número de electrones en un átomo, que es igual al número de protones. Para ver el número atómico, resulta que todo en el universo debe de estar en equilibrio, que se supone que el bien y el mal también está en equilibrio. ¿Por qué? Porque resulta que las cargas positivas con las cargas negativas están en equilibrio y que cargas contrarias se van a atraer. Entonces, si estamos hablando que en el núcleo se van a encontrar 6 protones, girando fuera del núcleo, en órbitas de energía, se van a encontrar 6 electrones que tienen carga negativa. Entonces, por eso el número atómico me está indicando cuántos protones y a la vez cuántos electrones, ¿sí? Ahora, el número de masa me dice que es la suma de los protones y neutrones del núcleo, recordando que el átomo tiene un núcleo donde se encuentra la mayor parte de la masa del átomo, formado por protones y neutrones. Estos 3 números nos dicen que generalmente siempre se deben de trabajar redondeados. ¿Qué quiere decir? Que así como sus calificaciones, que después del punto 5, 6, 7, 8, 9, se aproxima al siguiente punto. O después, si el después del punto es 0, 1, 2, 3 o 4, se queda en el número entero. Entonces, por sugerencia nos dice que el número atómico y el número de masa los vamos a trabajar con números enteros. Ahora, para ver la relación del átomo con algunos elementos. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo el elemento magnesio. El magnesio tiene un número atómico de 12, pero tiene una masa atómica de 24. Entonces me preguntan, ¿cuántos protones, cuántos neutrones y cuántos electrones? Pues obviamente el número atómico me indica los protones y los electrones. Por eso vemos que tiene 12 protones y 12 electrones. En el caso de los neutrones, para saber cuántos neutrones hay, yo tengo que restarle a la masa atómica el número atómico. A 24 le quito 12, me quedan
12 neutrones. Ahí hay otros elementos, por ejemplo, el caso del titanio, número atómico 22, masa atómica 48. Por lo tanto, tiene 22 protones, 22 electrones y al restar 48 menos 22, voy a tener 26 neutrones. Esto es importante que tú sepas que conocer los números atómicos, la masa atómica, te ayuda a entender lo que es la tabla periódica. Para esto, obviamente fue un sinnúmero de personajes que participaron para que nosotros pudiéramos conocer la tabla periódica tal cual. Primeramente se representaban los pocos elementos que había por medio de dibujos, de alguna simbología, porque era fácil recordarlos. A medida de que fue aumentando la cantidad de elementos, se procuró buscar una manera de que fuera fácil recordarlos. Fue Berzelius el que propuso que fuera a partir de su nombre la representación. Pero ¿cómo se repetía? Entonces, dentro de la regla está que la primera letra mayúscula y la segunda de su nombre debe de ser minúscula. Por eso vemos nosotros símbolos que solo tienen una letra o las dos. Ahora, ¿hay algo que le diga al científico qué nombre debe ponerle? No hay reglas. Yo, científico, descubro un elemento y le voy a poner el nombre que quiera. Incluso la ciudad que a mí me guste, el nombre de mi novia, el que quiera. No existe alguna regla. Por eso vemos que hay nombres de dioses griegos, de ciudades, de apellidos, porque no existe una regla. Ahora, para ubicar esos elementos, ya habíamos visto en la sección anterior que no nada más es ubicarlos porque me gusta y aquí se ve bonito, porque todos esos elementos tienen que ver muchas características para estar ubicados ahí. Incluso hay elementos que ya fueron descubiertos pero no han sido colocados. ¿Por qué? Porque todavía falta identificar todas sus propiedades. Ahora, nosotros sabemos que los elementos de la tabla periódica, esos rengloncitos que vemos, es porque están en un determinado periodo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el rubidio. Me está diciendo que está en el periodo, si ustedes se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, porque está en el renglón 5. Quiere decir que ese elemento tiene 5 niveles de energía y que los electrones van a estar repartidos en esos niveles de energía. También la tabla periódica tiene grupos o familias, que son las columnas, ¿sí? Esos grupos o familias, así como nosotros que luego te dicen, eres de la familia tal porque tienes ciertas características, así los elementos están ubicados de esa manera porque tienen ciertas características que los hace pertenecer a esa familia. Por ejemplo, la primera, estamos hablando que son elementos alcalinos especialistas en formar sales. Así cada uno de los diferentes columnas pertenecen a una familia. Antiguamente se representaba con número romano y con letra A o B. Actualmente ya son números consecutivos y cada uno pertenece a una familia por ciertas características. Ahora, nos preguntaremos por qué estos elementos de abajo no están integrados a la familia. Porque resulta que esos elementos no tienen semejanza con las familias, pero sí tienen periodo. Es el periodo 6 y el periodo 7. Entonces, hay muchas más características que cuando ya llevemos la materia nos vamos a dar cuenta lo importante que es
esta tabla periódica y el entenderle para poder utilizar su manejo. Bien, para terminar con esta sesión y con ayuda de tu profesor, vas a llenar esta tabla utilizando la tabla periódica para que vayas manejando algunas características que tiene que te van a ser de gran utilidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Hemos llegado a la parte final de la sesión de química. En sus pantallas aparecerá un correo electrónico donde van a hacer llegarnos sus dudas, preguntas, comentarios y ejercicios. Nos vemos en la próxima emisión.